Hola, los acompaño nuevamente en este espacio de salud y bienestar. Mi nombre es Alexandra Forero, soy fisioterapeuta, especialista en todos los desórdenes de tipo músculo-esquelético. Hoy vamos con un tema muy interesante y tiene que ver con dolor en los miembros superiores. ¿Cuántos de nosotros en casa no hemos sufrido de dolor en los hombros, de dolor en los codos, de dolor en las manos, incluso adormecimientos? Y esto está muy relacionado con falta de sueño en la noche, con el teletrabajo también, con el exceso de actividades si somos amas de casa. Estas actividades que hacemos dentro del hogar también tienen una incidencia alta en la ocurrencia de dolor en miembros superiores, así que hoy vamos con este tema muy interesante y también algunos tipsitos de cómo lo podemos manejar. Vamos a empezar hablando de los hombros. Recuerden que siempre, sobre todo en casa o si yo tengo un puesto de trabajo inadecuado, lo que puede suceder es que esté forzando mis hombros o le esté generando alguna sobrecarga a mis hombros. Cuando estamos hablando de este complejo articular, nos podemos referir a patologías osteomusculares como bursitis o como tendinitis. Incluso a veces puede pasar que se nos desgarre uno de los tendones más importantes del hombro de este complejo articular. Cuando hablamos del hombro, uno de los mecanismos más frecuentes o varios de los mecanismos más frecuentes para lesionarnos el hombro está cuando vamos en el bus con los brazos acá arriba cogidos del tubito y lo que sucede es que el bus frena muy fuerte o tiene movimientos bruscos y tenemos lesión en esta parte del hombro, generándonos ruptura de uno de los tendones más importantes y generando también incapacidad para peinarme, incluso para abotonarme. Si nosotros tenemos este tipo de pacientes en casa porque resulta que mi mamá sufrió esta lesión o porque mi papá la sufrió o mi esposo o algún miembro de la familia, es muy importante que consultemos con un ortopedista para que a través de un examen como una resonancia magnética pueda facilitarnos el diagnóstico. También cuando yo realizo actividades en casa o actividades laborales que implican que mis miembros superiores se encuentren por encima del eje del hombro, esto va a generar también algunas lesiones por actividad repetitiva o por movimientos sostenidos en el tiempo. Esto por lo general nos causa lesiones o patologías que tienen que ver con la inflamación de las bursas. Las bursas son unas bolsitas que contienen un líquido seroso que permiten que los movimientos articulares se lleven a cabo de manera más dinámica y sin dolor. Estas bolsitas, cuando yo las someto a una actividad sostenida en el tiempo o a una actividad repetitiva, lo que generan es una inflamación. A esto le conocemos como bursitis. Seguramente ustedes allá en casa también han escuchado este diagnóstico múltiples veces y la forma de manejarlo podemos tener desde fisioterapia, manejado también con algunos analgésicos e incluso cuando ya son casos muy crónicos o severos de una inflamación de este tipo, tenemos que manejarlas con una infiltración y los encargados de esto son los ortopedistas únicamente. Así que si ustedes tienen de pronto a alguien que dicen que les hacen una infiltración o que les inyectan algo, es muy importante que certifiquemos que esta persona sea profesional y sea una persona idónea para desarrollar este tipo de tratamientos ya invasivos, ¿no? También cuando hablamos de los codos, podemos pasar a este dolor que nos genera incluso cuando abrimos una chapa, cuando tenemos que destapar o tapar un frasco. A esto le conocemos como epicondilitis y son los dolores que se presentan tanto en la parte medial o interna como en la parte lateral o en la parte externa del codo. Las más comunes son las epicondilitis de tipo medial, es decir, las que se presentan en la parte interna del codo. Esto requiere también de una muy buena destreza del profesional que nos está evaluando para determinar que efectivamente sea una epicondilitis o que se trate de pronto de una tendinitis de nuestro antebrazo por actividad repetitiva. Es muy importante que yo suspenda la actividad que me está generando el daño, pero para esto es que yo asisto a un profesional para que me diga básicamente cuál es ese paso a paso que yo debo seguir y no me salte ninguna fase y esta inflamación yo la pueda llevar a una finalización o a un término adecuado. Recuerden que los fisioterapeutas somos quienes tratamos este tipo de dolencias desde nuestro consultorio o desde la parte domiciliaria, manejando estas fases, tanto de sedación, es decir, cuando hablamos de analgesia y yo necesito que el paciente elimine o se le baje rápidamente el dolor o desaparezca rápidamente el dolor, y también lo manejamos con una fase de fortalecimiento. ¿Cuánto me demoro en una u otra fase? Esto depende de cada uno de los pacientes.
También tenemos algo que se conoce como síndrome de túnel carpiano. ¿Y cuántos no hemos conocido este túnel carpiano? También por actividad repetitiva, porque mis manos no están ubicadas de manera adecuada en el escritorio o porque yo tengo que hacer actividades que requieren pinzas o agarres muy finos, muy pequeñitos. Me refiero a una persona que tiene que coser a mano, alguien que tiene que escribir todo el tiempo. Pues bien, este tipo de personas son mucho más propensas porque lo que le generan es una sobrecarga de tipo mantenida y repetitiva en el tiempo, y esto va a hacer que mis tejidos blandos, se vean sometidos a una sobrecarga, se inflamen y me generen este adormecimiento. Cuando hablamos del túnel carpiano, muy importante que realicemos este tipo de ejercicios. Vamos a poner nuestros brazos al frente con los codos totalmente rectos, los hombros no los tenemos arriba, sino que están acá completamente relajados. Mantenemos 15 segundos, luego bajamos flexionando nuestras muñecas muy suavemente. Luego venimos acá con los codos pegados a nuestro cuerpo y abrimos y cerramos las manos. Esto va a permitir que el estrés que se le genera a mis tejidos blandos yo lo elimine o al menos lo disminuya. Abrimos y cerramos también aproximadamente 15 veces. Estos ejercicios nos pueden ayudar, y si yo tengo que teletrabajar o si yo tengo que alimentar a mi bebé, que también muchas mamitas lactantes sufren de túnel carpiano, es muy importante que estas actividades yo las haga como calentamiento. También podemos incluir los ejercicios circulares de nuestras muñecas muy lentamente. No tenemos afán para calentar o para estirar nuestras articulaciones. Esto tiene mucho que ver, como les digo, con la sobrecarga a la que sometemos nuestros miembros inferiores. Por ende, recuerden que es nuestra responsabilidad, es parte de nuestro autocuidado, la forma en que nosotros llevamos a cabo estas actividades para solventar las dolencias que se nos presentan en miembros superiores. Importante que mitiguemos o que eliminemos esas actividades de tipo repetitivo, o básicamente que cambiemos o modifiquemos nuestro puesto de trabajo para tener mejores resultados con nuestros miembros superiores. Esto es todo por hoy. Espero que les hayan encantado estos tipsitos, estos consejos que fácilmente pueden realizar en casa. Un abrazo para todos. Recuerden que mi nombre es Alexandra Forero, soy fisioterapeuta, y en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como fisioterapeuta Alexandra Forero, en Instagram como @fisio_Alexandra, y en mi página web donde pueden encontrar mucha más información, www.alexandraforero.com. Un abrazo y nos vemos luego. Adiós.